Gálatas capítulo 1, versículo 4. Voy a leer desde el versículo 3. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Queridos hermanos, la humanidad, el ser humano, está ciego, está atado bajo un poder que corrompe y entenebrece, llena de oscuridad el alma. La humanidad está esclavizada por el yugo de la muerte. Por eso usted puede ver que todos los hombres mueren a diferentes edades. Pero se oye un grito de libertad de la muerte y del pecado. Una luz que debilita las tinieblas y las hace huir. ¿Desde dónde? Desde el madero. Desde la cruz del Señor Jesucristo. Su tumba vacía es el testimonio de la resurrección. Es el testimonio de que ya la muerte perdió su poder. De que ya la muerte perdió a aquellos a los que mantenían bajo su yugo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, lo hizo para librarnos de este presente siglo malo. Este siglo es un siglo malo, entenebrecido, envuelto en guerras, envuelto en maldad y en esclavitud. Queridos hermanos, el presente siglo se encuentra bajo la autoridad del maligno. Y ese es mi primer punto. Es importante entender lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Él nos señala la condición de la raza humana, no la condición de un grupo tercermundista, gente muy pobrecita de algunos lugares en el mundo. No, nos está hablando de toda la raza humana, de los muy pobrecitos como de los muy ricos y encumbrados, de los muy inteligentes, así como de los pocos que tienen conocimiento. Los seres humanos, todos están bajo las tinieblas. Cada día viven en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Juan dice: todo el mundo está bajo el poder del maligno. El maligno es a quien la Biblia lo llama el Dios de este siglo, en minúscula. Y su fin es mantener la gente ocupada, esclavas, llena su mente de afanes y de ansiedad, cansadas, agotadas del afán y del deseo de alcanzar cosas. El Señor Jesucristo lo describió en la parábola del sembrador.
Aunque la semilla cae porque el sembrador la siembra en los corazones, no crece igual en todos los corazones. Porque algunos tienen temor de ser cristianos porque se van a burlar de ellos. Esos son los que por la persecución, aunque tengan un gozo, es un gozo corto, efímero. Y por la persecución huyen del Evangelio. Otros están muy contentos con el Evangelio, pero el afán de este siglo, el deseo de las riquezas, ahoga la palabra. Esos son los que están entre espinos. Y la palabra se ahoga. El Señor Jesucristo describe ampliamente el corazón y la vida de los hombres, cómo el maligno, cómo Satanás engaña al corazón de los hombres para mantenerlos envueltos en oscuridad, en tinieblas, afanados y turbados, para que no haya tiempo para Dios. Lo que hoy el mundo llama libertad, la Biblia lo llama esclavitud. El hombre vive en sus caprichos, diversiones, en sus adicciones, en la corriente de este mundo. Es decir, que todo el mundo va por ahí, corriendo por el mismo sitio. El hombre no encuentra tiempo para Dios, porque está muy cargado y afanado. Ese es el trabajo del diablo, saturarlos, llenarlos, echar tanto en sus corazones del deseo del mundo, del deseo del aplauso de los hombres, del deseo de la gloria y de la vanidad. Eso es lo que tú quieres, entonces el diablo te da mucho de eso. Y tú te sientes satisfecho, tranquilo, porque todo el mundo lo hace. Pero todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está caminando hacia su perdición. Por eso es que todo el mundo lo hace. Es por eso. Todo el mundo está engañado. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente se mantiene muy ocupada, construyendo casas, imperios, amasando riquezas, ocupados cumpliendo con tantos compromisos y responsabilidades de la vida diaria, que sin darse cuenta están bajo el engaño de los afanes de esta vida. Marta, Marta, has descuidado la mejor parte. Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas. El maligno utilizará el afán y la ansiedad como una forma de controlar a algunos que tienen un deseo sincero de buscar a Dios, pero no tienen tiempo. Otros serán llevados en su ceguera, entregados a sus pasiones, para al final ser condenados en el infierno eterno, sin ningún tipo de esperanza, siendo ese el pago que el diablo le da por su buen servicio. Es decir, que el diablo le va a pagar a todos sus siervos. ¿Sabe con qué? Con condenación. El diablo le promete grandes cosas, pero no le dice todo. No le dice que él está condenado, que él es un maldito para ser echado al fuego eterno, un anatema. Él no les dice eso, solamente les da lo que quiere en sus deseos. Siendo su vida desgraciada, lo único que pueden sacar de este mundo es
tinieblas. Oh, mi amigo, si Dios te concediera entender cuál es el estado en que tú realmente estás, de tinieblas, de oscuridad, si tú pudieras entender que tus pecados son cadenas que te atan, que la vanidad en la que andas y los afanes en lo que tanto te envuelves te atan aún más para no conocer el Evangelio. Pero he aquí la buena noticia. He aquí la gran noticia. Jesús murió para libertar. Y ese es mi segundo punto. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Hay unas palabras de esperanza. Jesús se entregó a sí mismo por los pecados. Él mismo era la ofrenda para el Padre. Él mismo es la ofrenda. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Somos santificados, somos lavados con la sangre del Cordero. ¿Cómo? Por su ofrenda. Él mismo se ofreció su propio cuerpo. Romanos capítulo 5, versículo 10. Siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Qué nos reconcilió con Dios? La muerte de su Hijo. Por eso, amados hermanos, venimos a recordar cada primer domingo, a través del pan y el vino, a través de la cena del Señor, la muerte de su Hijo. Venimos a hacer memoria del sacrificio. Venimos a recordar, a traer a nuestros corazones una y otra vez que fue la muerte del Hijo lo que nos dio libertad y perdón de pecados. Porque Él se ofreció a sí mismo, Jesucristo, nuestro Señor, quien nos amó, se dio por nuestros pecados, no por nuestras grandezas, no por nuestros grandes talentos. Él murió para quitar del hombre lo que enferma al hombre, su pecado. Lo que enferma al hombre. No por tus talentos. Él murió para quitar la enfermedad de la humanidad, el pecado. Para quitar la oscuridad que hay en tu corazón. Él murió para quitar esa oscuridad. Lo que nos hace enemigos de Dios, lo que nos mata cada día como un cáncer que nos hace sufrir, es el pecado. El pecado es lo que nos hace morir, es el cáncer que destruye la humanidad. El pecado es la desobediencia a la santa ley de Dios. Y cada vez que tú y yo desobedecemos, estamos pecando. Mira, Señor, que tú sabes. Dios lo que sabe es lo bueno. Y cuando nosotros pecamos, andamos mal. Por eso, por nuestros pecados, vino el Rey a tomar nuestro lugar en la cruz. Romanos 5:10, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La muerte de Jesús es nuestra libertad. Por eso, tomamos el pan para no olvidar el sacrificio
No olvide el precio por tu pecado. No olvide lo que te dio libertad. No sea que lleno tu corazón de vanidad y de vanidad te apartes de ese sacrificio y de tu única esperanza. ¿Qué quitó el pecado? ¿Qué nos acercó a Dios? Fue la muerte del Hijo. Si tú te apartas del Hijo, ¿qué te queda? O el juicio viene, la condenación por tu pecado. Eso es lo que viene. La muerte de Jesús es nuestra libertad. Jesús en su muerte, Jesús en su resurrección, mató al pecado y mató a la muerte. Le dio muerte. ¿Para qué? Para que nosotros, unidos a Jesucristo, le demos muerte al pecado a través de Cristo. Y le demos muerte a la muerte a través de la muerte de Cristo. Porque no es con tu muerte que tú le vas a dar muerte a la muerte. Valga la redundancia. Oiga bien, la única manera de ser libre del pecado es a través de la muerte de Cristo. Y la única manera de ser libre de la muerte es a través de la muerte de Cristo. No hay otro medio. Para que tengamos esperanza aún después de la muerte, tenemos que estar unidos a Cristo, unidos al Señor. Y yo te pregunto, joven, ¿estás tú unido a Cristo? ¿Estás tú unido a Cristo y le has recibido como tu Señor, tu Salvador, el que murió por ti, el que resucitó por ti? ¿Lo has recibido en tu corazón? ¿Deseas tener libertad del pecado que te destruye y te mata? ¿Deseas salir libre de este mundo de oscuridad? ¿Deseas tener libertad de la muerte? Tienes que venir a los pies de Jesucristo, porque solamente la muerte de Cristo da perdón de pecados y da libertad y da consolación. Solamente la muerte de Cristo te da libertad de la muerte con la cual nosotros somos amenazados. Hermanos, el pecado nos amenaza. El pecado nos amenaza. ¿Sabe por qué nos amenaza? Porque cuando Él entró al mundo, ¿sabe qué entró con Él? La muerte. El pecado nos amenaza. No me dejes. Sigue sirviéndome, porque de lo contrario te mato. Sigue bebiendo. Sigue consumiendo tu droga, porque de lo contrario te mato. El pecado es un marero bravucón que ataca y que está tratando de sobornarnos. Pero oiga bien, cuando Cristo murió, le dijo al pecado, tú estás muerto. Y lo que tú tanto hablas del que aquel que no te sirve va a morir, se acabó, porque yo a la muerte le di muerte. Queridos hermanos, ¿deseas tener libertad, mi amigo, del pecado que te destruye, del pecado que te acusa, del pecado que te soborna? Ven a los pies de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en aquel que venció a la muerte. Cree en aquel
que venció al pecado. Y serás tú también un vencedor. Es ahí donde se entiende lo que el apóstol Pablo dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vencer al pecado y puedo vencer a la muerte. Todo lo puedo en Cristo. Claro, Pablo, porque tú estás pegado, unido al vencedor. Claro. Pero aquí hay pecadores que no pueden decir eso. Aquí hay pecadores que aún están unidos a su pecado, siendo amenazados con la muerte. Hay pecadores que aún están unidos al temor del mundo, al temor de la oscuridad. La única manera de ser libre es creyendo, uniéndote a Cristo. Así que te invito en esta tarde, y te invito también, mi querido hermano, a que tú hagas memoria de la libertad que has recibido. No dejes que el mundo te ate. Amado hermano, si has sido salvado por Cristo, si has sido un hombre, una mujer llamada al arrepentimiento, no vuelvas atrás. No vuelvas al mundo. No vuelvas a servirle al mundo como él quiere. No te entregues a aquellas cosas que te alejan del Señor. Huye. Refúgiate en Jesucristo. Sé sabio. Porque Judas Iscariote dejó al Señor. Demas dejó a Pablo y se fue al mundo. Y muchos otros negaron la fe y volvieron atrás. Dejaron al Señor. ¿Qué amaron? Amaron más al mundo. Tuvieron más temor del pecado y de la muerte. Pero Jesucristo nos dice, temed más bien a aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno. Témele a Dios y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y amado hermano, tú que tienes familia, esposa e hijos, yo te llamo solemnemente a que tú examines tu vida, porque si tú te vas al mundo, es muy posible que otros, como tus hijos y tu esposa, te sigan. Entonces no podemos darnos el lujo de volver atrás. Que Dios nos conceda al tomar el pan y el vino, recordar, Cristo murió para libertar. Ya no hay por qué temer a la muerte. Ya la muerte fue vencida. Ya no hay por qué temer al pecado, sus amenazas, sus burlas. No hay que temer, Cristo lo venció. Somos más que vencedores. Amado hermano, que Dios nos conceda mantenernos en esa victoria. Si te apartas de Cristo, perdiste la victoria. Si te mantienes en Cristo, mantienes tu victoria. Oí bendita historia. Jesús en su gloria la dejó. ¿Para qué? Para salvar a pecadores. Es una hermosa historia, la historia del Evangelio. Que en este día tú recibas a Cristo como Señor y Salvador. Y que en este día tomar el pan y el vino, lo tomemos con acción de gracias. Este pan y este vino representan mi libertad. Es lo que representa. El pan y el vino representa que soy libre al fin, gracias al Dios Todopoderoso.